por realpolitik.fm, el programa que pone la realidad bajo la lupa. En esta nueva sección tenemos el honor de presentar a Eric El Tano Simonetti, precandidato por el Nuevo Más a intendente. ¿Cómo andás, Eric? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, chicos. Encantado. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? Un gusto tenerte. Un gusto. Gracias. La verdad que sí, un gustazo que estés acá compartiendo con nosotros, teniendo en cuenta, ¿no?, la relevancia de todo lo que está pasando en Suteba, y hay un montón de cuestiones que queremos que nos vayas contando. Y primero que nada, hacerte una pregunta con respecto a la izquierda, ¿no? Este tema de la unión o no de la izquierda como en conjunto. ¿Por qué no va toda junta en tu espacio? O cómo orientar un poco a la audiencia, a los oyentes sobre esto. Claro. Hoy en la Argentina, para que todo el mundo conozca, en la izquierda hay muchos partidos, ¿no? Claro. Existe, bueno, otro partido es el Nuevo Más, el Movimiento al Socialismo, que en alguna época, en la década del 80, supo tener mucha fuerza, ¿no?, en Argentina. En esa época estaba Luis Zamora, ¿no? Digo, para que todo el mundo recuerde. Sí. Pues Luis Zamora, en el año 2000, por ahí, se fue y construyó lo que es autodeterminación y libertad, ¿no? Entonces ahí ya tenés dos espacios, el nuestro, el de Zamora. Después está el espacio de Nicolás del Caño, el PTS, de Pitrola, ¿no?, el Partido Obrero y Izquierda Socialista. Somos varios partidos. Y bueno, ya hace unos años existe el Frente de Izquierda en Argentina, que optó por conformarse con 3 partidos nada más, donde está Del Caño como el más conocido, y nosotros, junto con nuestra compañera Manuela Castañeira, hemos insistido en la necesidad de conformar un espacio común, ¿no?, también con Luis Zamora. Bien. Lamentablemente los compañeros de los otros partidos no quieren, por ahí quizá en la televisión dicen alguna cosa que sí, pero después nosotros estamos insistiendo con que pongamos una reunión, ¿no? Un día concreto, nos juntamos todos, empezamos a discutir y no hay caso. ¿Ellos les cierran las puertas a ustedes? Sí, absolutamente. Ha habido una reunión informal con algunos de los partidos, con AIL, con los compañeros del Partido Obrero, alguna reunión en los últimos meses, porque ha habido señales de querer avanzar en la unidad mayor, pero bueno, no ha sido así, por ejemplo, el partido de Nicolás del Caño, que se cierra sistemáticamente a la unidad, ¿no? Bien. Entonces nos parece que eso es un gran problema, porque hoy hay una crisis muy grande en el país, y en la Argentina hay más de 1 millón de personas que votan a la izquierda, ¿no?, a la izquierda clasista, socialista, y que quieren que estemos todos unidos en las elecciones, porque quieren presentar una alternativa fuerte en contra del gobierno de Macri, que se ha vuelto insoportable vivir bajo este gobierno. Entonces, todos los sectores que tienen nuestras ideas ven la necesidad de incidir en la realidad política de una manera mucho más fuerte, uniéndonos. Por eso nosotros estamos planteando una campaña en todo el país por la unidad de la izquierda en Argentina, ¿no? Imagínense la noticia, por ejemplo, si hubiéramos sido todos unificados en las elecciones de Río Negro, le hubiéramos ganado al PRO, ¿no? Claro. Como dato político, más allá de que, bueno, el PRO hizo una elección muy mala, la izquierda hubiera hecho una elección muy buena en términos relativos, ¿no? Dando toda una señal de que se puede ir por otro camino distinto al que nos plantea el gobierno, y las opciones del peronismo, que si bien son muy distintas, tienen algunos puntos en común, como por ejemplo que todos acuerdan que hay que seguir con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Son debates medulares. Hoy en la Argentina, con un repudio mayoritario de la ciudadanía al Fondo Monetario Internacional, lo tenemos a Macri, que dice que es el único camino. Labaña dice que también va a seguir con el Fondo Monetario, renegociando algún puntito. Y Cristina, a través de Kicillof, también dijo que no van a romper con el Fondo Monetario Internacional, sino que van a renegociar la deuda. O sea, seguir bajo el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿te parece que los 3 plantean un mismo camino, por lo menos en cuanto a esas medidas? En cuanto al Fondo Monetario Internacional, no es que lo decimos nosotros, sino que lo dicen ellos. No es una cuestión de análisis, sino simplemente de comentar lo que sus principales economistas y referentes políticos expresan, ¿no? Sí. Sobre otras cuestiones sí hay diferencias, ¿no? Pero entre ellos. Pero sobre un tema tan importante hoy, porque pensemos que la economía argentina está intervenida políticamente por Estados Unidos a través de Christine Lagarde. Sí, la representante del FMI. Claro. Entonces, para nosotros hay un problema de soberanía política, ¿no? O sea, hay muchos partidos que hablan de la soberanía política, pero hoy arranca por romper esa relación de vasallaje colonial
que es tener a una representante de un país imperial dirigiendo los asuntos económicos del país. Sí, es algo que quizás se intentó hacer con esto de los BRICS, el BRICSA que se iba a incorporar a Argentina, bueno, fue algo que quedó en una utopía, pero que hubiera estado genial esto de generar un mercado quizás paralelo al tradicional y al que lideran los países más imperialistas, que es Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, Alemania como mucho. Alemania también. Podrían ser opciones de conquistar una mayor grado de autonomía del país, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, diversificar las relaciones internacionales, ¿sí? Ujú. Y Eric, históricamente la izquierda nunca tuvo el Frente Izquierda nunca tuvo un concejal en las bancas, en el Consejo Deliberante. Entonces, dos preguntas a raíz de esto. Una, si crees que con la izquierda unida se puede lograr este objetivo, y personalmente a vos, si crees que el partido en sí, el Frente, tiene vocación de poder o se siente más cómodo haciendo oposición. Sí, quizá, o sea, en La Plata, evidentemente, si hubiera una unidad entre el Frente Izquierda, nosotros, el Nuevo Más, y otras expresiones de movimientos sociales independientes, como por ejemplo el Frente Popular de Santillán, que también apuesta por la unidad de la izquierda, claramente lograríamos conseguir un concejal en La Plata, porque 9% más o menos, que es lo que se necesita, se podría alcanzar. Sí. Lo que sería interesante porque podría obtenerse una representación del campo de la izquierda en el Consejo Deliberante, que la verdad que cuando uno lo ve no sirve para nada como está hoy, ¿no? Simplemente se ha transformado en un show televisivo por parte de los concejales para hacer campaña electoral para la próxima elección. Entonces nosotros podríamos presentar proyectos, por ejemplo, que puedan solucionar, o por ejemplo, temáticas como yo ya pensaba, bueno, la ciudad de La Plata hoy se llenó de luces LED, ¿no? Que además ni siquiera andan. Sí, algunas ni andan. No, sí, la verdad que es una vergüenza, pero no, Garro, por ejemplo, no hizo una sola casa para los sectores populares de la periferia. No hubo un solo plan, no digo plan de vivienda, una sola casa, con el grave problema que tenemos de déficit habitacional en la ciudad. Entonces la izquierda podría servir, por ejemplo, para plantear estas cosas en el Consejo, que no lo plantea nadie. Porque hoy en general los concejales, como uno lo ve, ¿no?, simplemente son trampolines para ser intendente en la ciudad. Claro. Así lo piensan muchos políticos. Sí. No como realmente un representante del trabajador, de la mayoría popular, ¿no? Entonces, la pregunta si la izquierda tiene vocación de poder, yo creo que sí, realmente tenemos vocación de poder. Lo que hoy no tenemos es la fuerza suficiente, claro, quizá para poder hoy gobernar en la Argentina. Pero esa fuerza suficiente, si algún día queremos tenerla, la vamos a ir construyendo como estamos ahora, que realmente nosotros vemos desde el año 2001 para acá, desde la gran crisis que vivió la Argentina, muchos sectores sociales sacaron una conclusión, que es que la sociedad capitalista apesta realmente. El patriarcado apesta, o sea, hay un conjunto de cuestiones estructurales en la vida que vivimos bajo el capitalismo y el patriarcado, que a miles y miles de personas les hizo ver la necesidad de estar con la izquierda. Por eso la izquierda creció tanto en los últimos años. Sí, y esto, por ejemplo, de que Patria Grande, a través de Juan Grabois, vaya casi en bloque con Unidad Ciudadana, con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vos te ves reflejado sacando a la izquierda en algún que otro candidato? Por ejemplo, sea, obviamente el macrismo, ya lo dejaste explícito que no, quizás Cristina, Massa más o menos, no sé, ¿tenés a alguien que sea más afín o que te parezca que en caso de que no se llegue a los votos que ustedes desean, poder decir, bueno, me parecería que me gusta un poco más un poco menos el otro? Si tenés que hacer un top 3, por ejemplo, top 2. No, la verdad que, o sea, no es lo mismo, ¿no? El macrismo es un gobierno directo de los empresarios. Claro. ¿No? O sea, es el país atendido por sus propios dueños directamente, ¿no? Y llevó una catástrofe social eso, clarísimo. Hoy, bueno, otra casi corrida cambiaria hoy. Tremendo. Ahora, cuando uno ve el peronismo, ¿no?, hay diferencias también, ¿no? No es lo mismo Labaña de Cristina, pero a mí no me representan porque ellos plantean de que es imposible salir de esta sociedad capitalista en la que vivimos. Entonces, por más que no tengan el mismo perfil político, y hoy claramente vivimos peor que antes, cuando uno ve para el futuro, las propuestas tienden a asemejarse en cuestiones medulares, ¿no? Yo lo escucho a Grabois, por ejemplo, que es un representante de la institución más reaccionaria que hay en el mundo, que es la Iglesia Católica.
Y por más que tenga un discurso en el plano social, que puedo acordar en muchas cuestiones, o inclusive me lo encuentro movilizando conmigo en la calle. Por eso te ¿No? preguntaba. Digo, voy a alguien que hay mucha más diferencia, que no tiene nada que ver con Macri, pero cuando veo que está en contra de que la mayoría de la población, que son las compañeras mujeres, tengan una libertad básica, como es decidir sobre su propio cuerpo, ahí se ubica en el campo de los que para mí son enemigos. Claro. ¿Entendés? Entonces, Sí. a mí me parece muy contradictorio estar a favor de que el pueblo tenga derecho a poder comer, como a veces lo escucho decir, con que las mujeres no tengan un derecho elemental que hacer sobre su propia vida. Exacto. Entonces, Claro. no es una cuestión para nosotros secundaria eso. Sí, eso es cuestión de liderazgo. Quizás no todos los militantes de Patria Grande piensan como él, obviamente. No, de hecho la mayoría de los militantes de Patria Grande, yo tengo mucha relación porque nos encontramos, Sí. y ellos están a favor del derecho al aborto. Claro, ese es el problema por ahí de personalizar en una persona. Claro, pero bueno, las personas también dirigen y orientan una política. Totalmente. Y totalmente. tienen un nivel de exposición que construyen hegemonía para un lado o para el otro. Sí. Entonces, y después cuando la veo a Cristina, que dice no se peleen los pañuelos celestes con los pañuelos verdes, lo que está diciendo en realidad el movimiento de mujeres es que por ahora eso no tiene que ser parte del debate político en el país, ¿no? Y cuando capaz ves sus alianzas, ¿no? Cuando se habla de que van a unirse con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que muchos de los intendentes o muchos sectores dicen abiertamente que están en contra del derecho al aborto, a mí me parece que es poco esperanzador para muchos sectores que estuvieron en la calle masivamente el votar ese espacio político que estuvo 12 años gobernando y ni siquiera habilitó el debate parlamentario. Ella misma, cuando dejó de ser presidenta, ahora de senadora, cambió un poco el discurso. Sí, de hecho, bueno, votó a favor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que ella haya votado a favor fue una conquista del movimiento de mujeres, ¿no? Sí, sí, Como sí. que también Macri haya habilitado el debate fue una conquista. Claro, sí. Lógicamente, o sea... Bueno, si nos vamos acá a la provincia, el boleto estudiantil se dio en la gestión de Vidal y no Claro, sé no. cuánta relevancia tuvo Vidal en esto. hasta que Si llegaron. No, fue ninguna. Una lucha consecuencia. histórica Claro, que finalmente se logró conseguir. exacto. Pero bueno, si vos me decís, bueno, que es claro que hay una diferencia entre Macri y Cristina, por ejemplo. Pero cuando vemos de cara al futuro, en el medio de una crisis económica tan fuerte, y tienen propuestas que tienden a parecerse, yo te digo la verdad, el gobierno que venga, si sigue bajo la órbita del Fondo Monetario Internacional, va a ser peor que este. Claro. Gobierne Cristina, o siga gobernando Macri, o venga la baña. Sí. Bueno, hoy justamente la Baña tiene aval en este sentido porque fue el que, junto con Néstor Kirchner, sacó toda esta deuda que se acarreaba, ese fierro caliente del 2001. Después las personas van cambiando, ¿no? Sí, en realidad la deuda se dejó de pagar en diciembre del 2001 Claro, y fue la baña el que la volvió a pagar claro, ahí va. en septiembre del 2003. Sí, O sea, cuando asume una el kirchnerismo renegociación. y la economía empieza a crecer como producto de que se dejó pagar la deuda. Porque recordemos que hoy la deuda implica una fuga de capitales de 50.000, 60.000 millones de dólares por año. Sí, O sea, más que el PBI de la Argentina por año se va en deuda ahora. claro. Sí, desde que está Cambiemos 170 mil millones. algo así. Claro. Sí, Entonces, si vos no rompés con el Fondo Monetario Internacional, que implica eso, no seguir pagando la deuda, la economía argentina no va a volver a crecer nunca, claro. que es lo que le pasó a Grecia, ¿no? Y a Portugal también, porque ahora veo que, por ejemplo, algunos analistas de Página 12, no todos, no todos, por ejemplo, Cristian Carrillo no, dicen que se puede un modelo de convivencia con el FMI y de crecimiento económico, pero eso, si estudiemos bien lo que pasó en Portugal, y eso no es el caso. Sí. O sea, no existe capitalismo bueno de la mano del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco sin el Fondo Monetario Internacional. Exacto. O sea, Portugal es un país de Europa que creció la pobreza, la desigualdad social. Es decir, no hay un país donde se pueda salir de la mano del fondo. Y esto a nosotros nos parece importante señalarlo, porque una de las principales tareas que tenemos como trabajadores es lograr esta ruptura. Hablando, bueno, no solo trabajadores, sino yendo más, vos sos uno de los dirigentes de SUTEBA. Se viene un paro nacional el 29 y el 30. Contanos un poco cómo vivís esta situación, cuáles son las expectativas de cara al futuro de esta medida de fuerza.
Sí, es importante que algunos sectores del sindicalismo finalmente hayan llamado a un paro el 30 de la semana que viene, el martes, centralmente porque la gran mayoría del pueblo trabajador, de los sectores populares, tienen ganas de pronunciarse concretamente hoy contra el gobierno. Porque octubre todavía falta y pasan tantas cosas en el país que parece que nunca llega. Entonces, la necesidad de salir a la calle, de poder manifestar la bronca, de imprimirle a la situación política el sello de lo que es la fuerza de los trabajadores, es algo que venimos reclamando hace muchos meses atrás. En un sentido, esta medida de fuerza llega tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Ahora, no todo el sindicalismo para, ¿no? No es un paro general. Claro. ¿No? La CGT oficial no para. No. De hecho, la UTA, parte de la CGT, para el 1 de mayo, una burla. Sí. El Día del Trabajador, que es feriado en ¿Quién trabaja Argentina, el 1 de mayo? hacen un paro. Entonces, en realidad, es una vergüenza, ¿no? Para nosotros el 30 de que hay que darle un carácter activo, con movilizaciones, corte de calle, corte de ruta, que es lo que tradicionalmente hacemos de la izquierda. Claro. Por ejemplo, acá cortando la autopista, todavía no está definido exactamente la modalidad que le vamos a dar, pero nos parece importante darle un carácter activo y que sirva este 30 como el inicio de un plan de lucha nacional de las centrales sindicales para ir realmente a un paro general con movilización. Un paro general contundente que plantee el aumento del salario, la prohibición de los despidos, ¿no? Recuérdense que en un momento se discutió la prohibición de los despidos y el gobierno la vetó. Bueno, hoy eso es una cuestión muy sentida. Hablando de despidos, quería preguntarte, porque me parece que tenías más o menos claro, el caso de Manuel Lázaro, que fue despedido, trabajador de la línea este, y hace 2 años que está sin trabajar. Claro, Manuel Lázaro es uno de los 4 choferes de la línea este que fueron detenidos el 3 de abril por la noche, entre 3 y 4 de abril, ya hace 20 Claro. días, junto con Pablo, con Sebastián y con Luciano, que son los 4 choferes, acusados de coacción agravada, o sea, de haber cometido un delito penal, ¿no? Una falta grave que pueden dársele hasta 14 años de cárcel, y en realidad es una causa armada por el empresario Corbelli, ¿no? Claro. Corbelli es uno de los empresarios más poderosos de la ciudad de La Plata, que es para quien gobierna Garro, en definitiva, ¿no? Garro, que es un gobierno de los ricos, gobierna para Dacal, gobierna para los que viven en los countries de acá de la ciudad de La Plata, gobierna para Corbelli. Los grandes empresarios. Los grandes empresarios, ¿no? Este sector, junto con la UTA, que es el sindicato que va a parar el 1 de mayo, armaron una causa donde inventan que estos trabajadores, en la huelga que hicieron en octubre, de octubre del 16 y marzo del 17, esa huelga de colectiveros de la línea este que hubo en la ciudad de La Plata, todos recordarán. Sí, fue más de un día, creo que fue. Sí. Fueron varias semanas de Sí, huelga. varias semanas, claro, sí. Una huelga importante que, recordemos, estaban reclamando por un baño en la estación de la Este. Claro, No tenían condiciones baño. dignas para trabajar. Claro, y laburaban 16 horas por día. Sí, no, tremendo. Está prohibido Insalubre. eso. Insalubre. 16 horas por día. Reclamaban laburar como todo trabajador, tener un baño. Los echaron, hicieron una huelga, los despidieron finalmente a muchos trabajadores. Sí. Y ahora les arman una causa diciendo que esa huelga fue un delito. Entonces los acusan de haber atacado las unidades de colectivos, Sí. ¿no? De hecho, hay una fecha específica, que creo que es el 16 de marzo, ahora no recuerdo, donde yo estaba presente en ese día, y eso no sucedió. Hay 40 testigos en la causa defendiendo a los trabajadores, dando fe de que eso no sucedió. Yo ayer leí la causa y está todo inventado. Entonces, Increíble. acá evidentemente hay una jueza, hay una fiscal que están trabajando abiertamente para la empresa, para Corbelli y para la UTA, porque buscan sentar un precedente de que no se puede protestar en la Argentina. El que protesta va preso. Exacto. Bueno, ya hay varios presos, digo, Sí. recordando en su momento de Milagro Sala hasta hoy, que todavía está presa, pero acá es un caso específico por una huelga. Claro. Y por una huelga donde los trabajadores se quisieron organizar de una manera asamblearia, con un cuerpo de delegados independiente, de una manera democrática, porque la UTA, que era su sindicato, ni siquiera tenía delegados
que los representaban. No, Claro. totalmente Entonces, desprotegidos. Todavía, hoy en día están presos ellos. Están con prisión preventiva. ¿no? ellos están presos ahora Sí. y no hay ningún todavía elemento que pueda decir que van a salir. Claro. Debería Sí. al mes dictarse la falta de mérito porque no hay ninguna prueba de lo que se le acusa. Y como no está sucediendo nada, yo el otro día hablé por teléfono con Emanuel Lázaro Ajá. y charlamos esta idea de una carta pública que estuvo circulando mucho, que salió ayer o antes de ayer, donde él relata la situación desesperante que está viviendo. Emanuel me contaba que está 22 horas seguidas dentro de una celda de 2x2, Totalmente incomunicado. totalmente incomunicado. Te digo más, ayer hubo un senador de la provincia que trató de ir a verlo y no lo dejaron. Fua. Terrible. O sea, es una situación, solamente 2 horas por día puede salir, o sea, está en una situación peor que un preso común, Claro. ¿no? Sí, sí, Y es sí. claramente un preso, no es un político en el sentido de que él no es político, pero en un sentido es una acción política, Sí, sí, sí. porque lo que se quiere es sentar un precedente de que un derecho político como el de hacer huelga, el de manifestarse, quieren que esté prohibido en la Argentina. Claro, es el mensaje que ellos quieren dar. Claro. Totalmente. De miedo. De miedo absoluto. Además, vos imagínate, sos un chofer de la Ciudad de La Plata o un trabajador común. Lo pensás 2 veces. Y Sí, sí, la próxima vez que vaya a reclamar, sí. La verdad que sí. Entonces, para nosotros, luchar por su libertad es una tarea fundamental. Y ahora, bueno, mañana va a haber una conferencia de prensa a la mañana, en la CTA a las 8:30 de la mañana, con los familiares, todo. Y el 29, el lunes, a las 10 de la mañana va a haber una concentración en Plaza San Martín. Y después estamos preparando, y esto me parece que es lo más importante, una gran movilización junto con todos los sindicatos, los centros de estudiantes, para el 3 de mayo, 3 de que mayo. se cumple un mes. Claro. El viernes sería. El Viernes 3 de de esta mayo. semana, no, la otra. De la otra, Perfecto. esa fecha me parece que es la más importante porque no vemos que vayan a salir antes. En el caso de que salga antes, festejaremos, Claro. pero nos preparamos para una situación en la que no estén saliendo antes y se cumpliría un mes. Entonces, a través de este medio yo llamo a todo el mundo, hoy todo el que me esté escuchando, que ayude a difundir la carta de Manuel Lázaro, porque ahí relata un poco y dice con claridad que él no es un delincuente, sino que él es un trabajador. Se puede encontrar en tu Twitter la carta de él. Sí, está en el Twitter, lo pueden buscar, Perfecto. y después salió en todos los medios locales. Recordanos tu Twitter entonces. Mi Twitter es Eric Tano Simonetti. Perfecto. Lo pueden buscar. Genial. Eric, como para darle un cierre a la entrevista, me gustaría hacerte un ping-pong. Dale, ¿Estás preparado? Bueno. dale. Mate dulce, mate amargo. Amargo, Amargo, perfecto. Maradona o Messi. Maradona, Gimnasia o Estudiantes. estudiante, Bruera o Garro. paso. Perón o Alfonsín. Perdón. ¿Paso en qué sentido? Que vayan a las pasos. Claro. A ver quién es mejor. Perón o Alfonsín. No, paso también. En un balotaje, Macri o Cristina. Voto en blanco, Docencia o militancia. militancia, Estado laico o religioso. laico, Aborto legal o clandestino. legal. Perfecto. Muchas gracias, Eric, por No, gracias a acompañarnos en esta ocasión. Así se termina nuestro segundo bloque de Mirada Crítica. Son las 19:12, 18 grados en La Plata.